Hoy nos vamos a meter de lleno en los primeros mapas del universo. Pero ojo, no son mapas de tinta y papel, ¿eh? Son mapas forjados con mitos, con historias. Son el primerísimo intento de la humanidad por entender qué es todo esto que nos rodea. Y es que, a ver, antes de que tuviéramos telescopios, antes de las ecuaciones y la física, ¿cómo se imaginaba la gente el mundo? O sea, ¿cuál creían que era la estructura de la realidad? Pues esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Si nos vamos a la antigua Grecia, todo, absolutamente todo, empezaba con una historia. Pero cuidado, no hablamos de simples cuentos para dormir, para nada. Eran intentos súper serios de explicarlo todo, desde el cielo que veían hasta la tierra que pisaban. Eran, si lo pensamos bien, como los primeros planos de la realidad. Venga, pues vamos al lío. Vamos a construir pieza por pieza ese mapa del universo. ¿Y cómo? Pues imaginando cómo lo vería una persona de a pie en la antigua Grecia, usando las pistas que nos dejó, por ejemplo, un tal Homero en sus poemas. Primera pieza del puzzle, la más básica, la Tierra. Y aquí olvidémonos de globos y esferas. Para ellos era mucho más simple. Lo que veían sus ojos, ¿no? Un disco plano, sólido, el centro estable de todo. Y encima de este disco, ¿qué tenemos? Pues no un espacio infinito y vacío como pensamos hoy. ¿Qué va? Era una cúpula, sólida. Homero la describe muchas veces como si fuera un cuenco de bronce o de hierro. Y no es solo por el brillo, ¿eh? La idea era transmitir que era algo duro, una barrera que no se podía cruzar. Y ahora, atentos a la escala de todo esto. Hay una cita de Zeus en la Ilíada que es brutal. Dice algo así como que el Hades está tan profundo bajo tierra como el cielo está por encima. Fijaos en esa simetría. Es perfecta. El Tártaro, el inframundo, está exactamente a la misma distancia hacia abajo que el cielo hacia arriba. Esto nos dibuja un universo ordenado, equilibrado, pero que también da un poco de vértigo, ¿no? Por lo inmenso que es. Venga, seguimos montando el mapa. Vamos a añadir ahora una pieza que está justo en los bordes, en el límite de todo lo que se conocía. Hablamos del océano, pero no como lo pensamos hoy. Era el río primordial. A ver, ¿qué era exactamente este océano? Pues para la gente de la época no era el mar salado que ellos navegaban. No, era un río. Un río gigantesco de agua dulce que daba vueltas y vueltas rodeando todo el borde de la tierra plana. Era, vamos, el fin del mundo. Literalmente. Pero lo interesante es que esta idea del océano no se quedó quieta. Fue evolucionando. Al principio era simplemente eso, un límite geográfico, un río que rodea al mundo y vuelve a empezar. Pero luego la cosa se puso más seria. Pasó a ser la fuente de todas las aguas, de los ríos, de los mares, de todo. Y el salto final fue tremendo. Se convirtió en la génesis de todas las cosas. Casi nada. Entonces, aquí está la clave de todo. El océano deja de ser un simple lugar en el mapa para convertirse en un concepto, en un principio abstracto, creador. O sea, ya no es solo el río que está al final de todo, sino que es el origen de la vida. Y ese cambio de mentalidad, es importantísimo. Vale, pero a ver, una idea tan rara, tan específica, como un río que le da la vuelta al mundo, ¿de dónde sale? Bueno, pues resulta que los griegos no se la inventaron de la nada. Estaban, digamos, conectados a una red de ideas que venía de mucho más atrás. Es que, si lo pensamos un segundo, ningún marinero griego, por mucho que navegara, se encontró nunca con un río de agua dulce gigante que rodeara el mundo. Imposible. O sea, que esta idea no venía de lo que veían, era pura imaginación, un salto conceptual. Entonces volvemos a la pregunta de dónde narices salió, si no era algo que pudieran ver, cómo es que se lo imaginaron con tantísimo detalle y sobre todo con tanta seguridad. Pues todo apunta al intercambio cultural, a que las ideas se movían. Si miramos a civilizaciones más antiguas, como las de Oriente Próximo, encontramos cosas que nos suenan un montón. Por ejemplo, la idea de un mundo que nace del agua, eso ya estaba en los mitos de Babilonia. O lo de que el sol viaja en una barca por el cielo, eso es egipcio puro. Así que está claro, las ideas no tenían fronteras, viajaban. Y con todo esto en mente, vamos a ver cómo esta forma de entender el mundo, este edificio construido con mitos, acabó poniendo la alfombra roja a algo totalmente nuevo, algo que lo cambiaría todo, la filosofía. O sea, que resumiendo, ¿qué teníamos hasta ahora gracias al mito? Pues un par de ideas clave. Una, el mundo tiene una estructura física, ¿vale? Tierra, cielo, Tártaro. 2, todo viene de un único origen, el agua, el océano. Eran ideas muy, muy potentes, pero claro, todavía se explicaban con el lenguaje de los dioses, de las leyendas. El mito, en el fondo, lo que hizo fue poner los ladrillos.
no fue un freno para la filosofía, sino todo lo contrario. Fue su cantera. Los primeros filósofos no llegaron y dijeron, esto no vale nada. No, cogieron esas ideas, esos materiales, y empezaron a trabajarlos de otra manera, a hacerles preguntas distintas. Y de todos esos materiales, la idea más potente, la que lo iba a cambiar todo, era esa, que el mundo nace del agua. Una idea que, como hemos visto, había hecho un viaje larguísimo, desde Babilonia y Egipto hasta llegar a las costas de Grecia. Y aquí, justo aquí, es donde se produce el clic, el cambio total. La pregunta ya no es sobre los dioses, ni sobre cómo empezó todo hace milenios. No, la pregunta se vuelve racional, material. Vale, si el mundo vino del agua, ¿de qué está hecho ahora mismo? Fijaos qué pregunta, tan simple en apariencia, pero es la chispa, la mecha que prendió toda la filosofía occidental. Pero bueno, esa ya es otra historia.